Esto pasó hace un par de meses. Regresé al pueblo donde crecí. Tenía 32 años y mi abuela había fallecido. Me quedé con el viejo rancho familiar. Decidí pasar el verano allí, con la esperanza de reconectar con mi infancia. La propiedad estaba rodeada de campos dorados y colinas suaves. También había un granero antiguo que parecía tener historias que contar. Desde el primer día, empecé a inspeccionar el rancho. Subí al desván, buscando algo que me conectara con el pasado. Allí, encontré un diario de mi abuela. Estaba lleno de notas sobre milagros que ocurrían en el rancho. Mientras leía, una brisa helada recorrió la habitación y la puerta se cerró de golpe. Me quedé quieta. Sentía como si alguien estuviera ahí, pero estaba sola. Mi corazón latía rápido. A lo largo del verano, empezaron a suceder cosas raras. Cultivos que no regué crecieron de la noche a la mañana. Un día me desperté y vi que los frutales estaban llenos de frutas. Era extraño, pero no quise pensar demasiado en ello. A veces, creía escuchar risas infantiles viniendo del granero. Miraba para ver si había niños, pero siempre encontraba silencio. Seguí leyendo los diarios. Mi abuela hablaba de una mujer que nunca se fue. Me preguntaba si se refería a ella misma o a otra persona. Las páginas estaban llenas de historias y misterios, pero no me daban respuestas claras. A veces, pensaba que mi abuela estaba tratando de decirme algo. Pero, una noche, el aire era denso. Estaba en la cocina, preparando la cena, cuando oí el repicar de una campana en el granero. Me helé. La campana no había sonado en años. Con lentitud, me acerqué a la puerta del granero. La abrí con cautela. La oscuridad dentro era profunda. Nada se movía, pero el silencio me incomodaba. Yo sabía que había algo allí. Retrocedí, sintiéndome extraña, como si estuviera siendo observada. Entonces, lo sentí. Ese escalofrío en la nuca. Me giré, pero no había nadie. Solo oscuridad y silencio. Pensé que tal vez debería haberme quedado en la ciudad. Sin embargo, algo me decía que debía descubrir qué pasaba en el rancho. Esa noche, luché por dormir. Sentía que alguien me estaba observando. A veces, escuchaba susurros del otro lado de la casa. Susurros suaves, como si alguien estuviera hablando de mí. Cuando cerré los ojos, me imaginé que era mi abuela. Pero, ¿y si no lo era? ¿Y si había algo más? Un día, mientras revisaba un viejo álbum de fotos, vi a una mujer. Tenía el mismo rostro que mi abuela. Me miraba con una sonrisa. Pero era diferente. Había algo siniestro en su mirada. Esa noche, el susurro volvió, esta vez más claro. Ven, decía. No sabía si debía hacerlo. Pero había una parte de mí que quería saber. ¿Qué secretos guardaba mi abuela en ese rancho? Aún no lo sé. Solo sé que ese verano, el rancho me cambió. Y que la mujer que nunca se fue, sigue observándome. Capítulo 2. El día siguiente amaneció nublado. Decidí que era momento de explorar la propiedad en busca de respuestas. La idea de quedarme en casa escuchando susurros apenas era soportable. Salí con la determinación de comprender la historia detrás de aquel rancho. Caminé hacia el granero, aunque la ansiedad crecía en mi pecho. Mientras me acercaba, noté que la campana colgaba en perfecto estado, como si alguien la hubiera pulido recientemente. Esa imagen me inquietó, pero logré abrir la puerta. El olor a madera vieja y heno me golpeó. Busqué en cada rincón, pero lo único que encontré fueron herramientas cubiertas de polvo y telarañas. Era un lugar olvidado. Sin embargo, en una esquina, algo brilló. Me acerqué y vi un pequeño cofre de madera. Estaba cerrado, pero no pude evitar intentar abrirlo. Parecía haber estado allí durante años, pero la cerradura se dio con un ligero giro. Lo abrí y dentro encontré un montón de cartas, algunas viejas y amarillentas, y otras más recientes. Sin pensarlo, empecé a leer. Las cartas eran de mi abuela, dirigidas a una mujer llamada Elena. Había momentos de alegría, pero también había menciones de peleas y lágrimas. Algo me decía que había una conexión profunda entre ellas.
Una de las cartas, firmada con una fecha cercana a mi nacimiento, me hizo detenerme. Decía, te prometí que cuidaré de todo lo que amas. Eso resonó en mi mente y un escalofrío me recorrió la espalda. Seguí buscando, mis manos temblando de anticipación. ¿Quién era Elena? ¿Y por qué estas cartas estaban aquí? Me sentía como si hubiese tropezado con un hilo que podría desatar un gran secreto. Salí del granero con las cartas en la mano, aún sin respuestas claras, solo más preguntas. Esa noche, decidí leer las cartas una vez más en la seguridad de la casa. Todo estaba en silencio. Mientras leía, me di cuenta de que el susurro de la noche se hacía más fuerte. Ben resonaba en mi mente. A medida que las palabras cobraban vida, la sensación de que alguien estaba a mi lado se intensificó. Justo cuando cerré una carta, escuché cómo la puerta del granero se entreabrió lentamente. Mi corazón se detuvo. Me armé de valor y salí al exterior, mis pasos resonando en la oscuridad. El aire estaba helado, pero no solo por la temperatura. Había una presencia palpable en el aire. Al acercarme al granero, la sombra de una figura se bañaba en la luz tenue de la luna. Mi respiración se aceleró. Reconocí ese rostro, una versión mayor de la mujer del álbum. Antes de que pudiera reaccionar, la figura sonrió y dio un paso hacia mí con una gracia etérea. «Has regresado», dijo con voz suave. El mundo alrededor se detuvo y la conexión entre nosotros fue instantánea, como un jarrón que rompe al caer. No sabía si huir o quedarme. Sus ojos reflejaban tanto amor como advertencia. Fue entonces que comprendí, si quería desvelar el misterio, iba a tener que hacerlo de frente. La mujer que nunca se fue me estaba llamando, y no podría escapar de su sombra. Y así, el verano seguía avanzando, pero ahora las sombras eran más largas y los secretos más oscuros. Lo que había comenzado como un viaje de reencuentro, se estaba transformando en una búsqueda para desenmarañar los hilos entre mi abuela y Elena. Pero en el fondo, sabía que había algo más profundo esperando por mí, algo que desearía nunca haber encontrado. Capítulo 3. A medida que la figura avanzaba hacia mí, la luna iluminaba su rostro. Era una mezcla de familiar y extraño. El cabello canoso enmarcaba su rostro, y su mirada era intensa. Quería gritar, preguntarle quién era realmente, pero la pregunta se quedó atrapada en mi garganta. «¿Quién eres?», logré articular, aunque temía recibir la respuesta. «Soy Elena», dijo, su voz sostenida por una calma que contrastaba con la tormenta dentro de mí. El mundo pareció girar a mi alrededor. La mujer a la que mi abuela había escrito. Había estado buscando respuestas, y ahí la tenía frente a mí. Pero no podía comprender cómo era posible. «¿Por qué estás aquí?», pregunté, tratando de mantener la voz firme. Ella sonrió de nuevo, una expresión que podría interpretarse como ternura, pero también como tristeza. «He estado esperando», respondió. «Tu abuela y yo compartimos más que solo recuerdos». Las palabras me dejaron sin aliento. Mi corazón latía con fuerza mientras pensaba en las cartas, en las peleas, en las promesas. «¿Qué sucedió entre ustedes?». La pregunta salió antes de que pudiera controlarla. Elena hizo una pausa, como si recopilara sus pensamientos. Hubo secretos, decisiones que nos separaron. «Y ahora, ha llegado el momento de enfrentarlos», dijo, sus ojos reflejando la luz de la luna. «Tú tienes el poder de cambiar el destino de nuestra historia». «¿Destinos? ¿Cómo se supone que puedo hacer eso?», refuté, sintiendo la incredulidad invadiendo mis venas. El frío dentro de mí se intensificó, como si la brisa nocturna estuviera penetrando en mi piel. «No entiendo lo que está pasando», añadí, mi voz quebrándose. «Lo sé», respondió Elena. «Pero si eliges quedarte, te guiaré. La verdad está más cerca de lo que imaginas». Antes de que pudiera procesar sus palabras, la figura se desvaneció en la oscuridad, dejando una sensación de vacío. El silencio era abrumador. Confundido y aterrado, retrocedí hacia el granero, lejos de la presencia que aún resonaba en mi mente. Las cartas en mi bolsillo parecían arder con intensidad, estaban llenas de misterios que necesitaban descubrirse. Desde adentro del cuarto me llegaron ecos de susurros, como si la casa misma me llamara. Regresé a la habitación, cerrando la puerta tras de mí.
Colocando las cartas sobre la mesa, comencé a revisarlas nuevamente. Las palabras de Elena danzaban en mi cabeza. Cada carta me parecía más cargada de significado a la luz de su aparición. Había fragmentos sobre amores perdidos, promesas no cumplidas y angustia compartida. De repente, noté algo en una de las cartas que no había visto antes. Un pequeño símbolo al final de una misión. Era un pequeño dibujo que parecía una llave, factible de abrir algo que aún no había sido revelado. Mi corazón se aceleró al imaginar que quizás, solo quizás, aquello podría ser la clave para conectar el pasado con el presente. Sin pensarlo, me levanté de la mesa. Debo revisarlo, pensé. Si había alguna posibilidad de desentrañar la historia de mi abuela y Elena, necesitaba encontrar esa llave, o su equivalente, lo antes posible. Pero, ¿dónde debería buscar? ¿En el granero, tal vez, o había otros lugares en la propiedad donde debería investigar? Mientras pensaba en lo que debía hacer, un golpe sordo resonó en la puerta de entrada. Me congelé. La intranquilidad se apoderó de mí. Una voz familiar, pero distorsionada, se escuchó al otro lado. «Abre, por favor». Soy yo. El rostro de mi abuela apareció en mi mente, pero algo no estaba bien. La sensación de miedo se apoderó de mí de nuevo. «¿Debo abrirle?», me pregunté, sintiendo que algo oscuro se avecinaba. En ese instante, comprendí que no tenía más elección. La historia estaba a punto de tomar un giro inesperado. Capítulo 4. La voz continuaba llamando. «Por favor, solo soy yo». Mi corazón se agitaba y pesaba como si me hubiera tragado un ladrillo. Me levanté lentamente, moviéndome en dirección a la puerta, aunque mi mente gritaba que me detuviera. «Abuelo», pregunté casi en un susurro. No obtuve respuesta, solo una fracción de silencio que resonó en mis oídos. La voz se repitió, aunque esta vez sonaba más desesperada. «Abre la puerta, ahora». Las palabras fantasmales de Elena me atormentaban. Algo en esa presencia, en las cartas, me decía que debía tener cuidado. Pero, ¿cómo podía ignorar a mi abuela? Ella siempre había estado ahí para mí. Mi mano tembló mientras alcanzó la manija, jugando con la idea de abrirla o dejarlo todo atrás. Finalmente, la curiosidad venció al miedo. Abrí la puerta a una rendija. Ahí la vi, con su expresión de preocupación y profundo cansancio. «¿Dónde has estado, abuela?», le pregunté, notando que su rostro estaba pálido, como si hubiera visto un fantasma. «Necesito que me dejes entrar. Hay cosas que debo contarte», dijo, su voz cargada de urgencia. La cerré un poco más, evaluando el rostro arrugado de mi abuela. Había un destello de miedo detrás de sus ojos, del que nunca había visto antes. «No puedo explicarlo todo aquí, es peligroso». «¿Peligroso?». Mi cabeza giró. La sala estaba en silencio, solo interrumpido por el canto lejano de un búho. Miré hacia atrás, considerando los secretos que se ocultaban entre esas cartas, la verdad sobre Elena. «¿De qué hablas?», pregunté tratando de mantener mi voz serena. «Por favor, confía en mí. Te juro que no estoy aquí para hacerte daño. Hay algo oscuro en esta casa y es el motivo por el que no me he ido», dijo, casi suponiendo que yo podía entender. La lógica se desvanecía mientras la incomprensión se hacía más fuerte. «Tú eres parte de esto», agregó, mis pensamientos tambaleaban al borde del abismo. ¿Parte de qué? Aunque sabía que no debería, mi curiosidad me impulsaba a seguir indagando. Pero incluso mientras hablaba, sentía que había algo dentro de mí que me advertía que me alejara. El instinto me decía que las sombras escondían más que solo secretos familiares. Finalmente, agradecido por la decisión de abrir la puerta, aún dudé en dejarla pasar. «Necesito respuestas, pero no sé si puedo confiarte», le respondí. Tuve un encuentro con Elena, el rostro de mi abuela se contrajo ante ese nombre. Vi cómo su mirada se nubló, y su temblor reveló un miedo palpable. «Ella no debe estar aquí. No debe haberte encontrado», dijo con una intensidad que heló mi sangre. «No entiendo, ¿qué es lo que pasó entre ustedes?». Tuve que saber. Pero mi abuela solo bajó la cabeza, como si las palabras se le hubieran escapado. «Es un viejo rencor que nunca se resolvió. No sé cuánto sabe ella ni lo que a ti te ha contado,
pero si ha venido, significa que el pasado resurge. En ese momento, el suelo pareció moverse bajo mis pies. Me di cuenta de que no solo una historia de familia estaba en juego, sino algo mucho más grande y peligroso. Por un segundo, temí que la casa se desplomara sobre mí. «Ten cuidado», murmuró mi abuela, el temor en su voz creciendo. «Nunca se sabe quién está escuchando». La puerta se sacudió de repente, como si alguien quisiese entrar desde afuera. El eco resonó con fuerza alrededor de nosotros. Mi corazón retumbaba con la violencia de una tormenta inminente. «¿Qué está pasando?», pregunté, sintiendo un pánico helado empezar a aflorar. Respuestas regresaban a mi mente y con ellas, nuevas preguntas. ¿Era realmente Elena una amenaza? ¿Quién más podría estar buscando? Mientras la sacudida se intensificaba, comprendí que la respuesta estaba por revelarse. La oscuridad no solo estaba ahí, estaba acechando. Capítulo 5. El estruendo de la puerta resonó en la casa, como el tamborileo de un ataque que nunca imaginé. «Cierra la puerta, rápido», gritó mi abuela, empujándome hacia atrás con fuerza. La forzó con su cuerpo, intentando contener lo que de otro modo podría irrumpir en nuestra burbuja de conversación. Asentí, aunque el miedo me mantenía paralizado. Pero un impulso me hizo reaccionar. Con un esfuerzo, empujé la puerta hacia atrás, uniendo fuerzas con mi abuela. La sacudida se detuvo, pero el aire se volvió más denso, como si algo se hubiese apoderado de la habitación. ¿Quién está ahí?, logré preguntar, mi voz apenas un murmullo. Mi abuela se volvió rápidamente hacia mí, su mirada era la de alguien atrapado en una pesadilla. «¿No lo entiendes? Esto no es solo una persona, es algo más, algo antiguo», respondió ella, mientras entrecerraba los ojos, tratando de escudriñar la penumbra del pasillo. Afuera, el silencio se había apoderado del aire, aplastante, casi tangible. Temí que el siguiente sonido que escucharíamos sería una voz familiar que nunca deseé oír. «Elena», murmuré, más para mí mismo que para mi abuela. El nombre colgaba en el aire entre nosotros, como un hechizo, un sombrío recordatorio de lo que podría ocurrir si la dejábamos entrar. «Ella sabe lo que estamos escondiendo. No podemos permitir que se acerque más», insistió mi abuela, temblando de forma sutil. «La casa puede reaccionar a su presencia, y eso es aún peor». Mis pensamientos se rebelaron. «¿Qué quieres decir con eso? ¿Qué es esta casa para ustedes?» Nunca había considerado que nuestra casa pudiera tener un carácter propio. Sin embargo, cada rincón parecía latir con una vida secreta, un ecosistema de recuerdos desenterrados. Sin respuesta, el eco de pasos resonó en el pasillo. Eran lentos, deliberados. Mi cuerpo se rigidizó. «Abuela, ¿hay alguien más aquí?», pregunté, sintiendo los escalofríos recorrerme la espalda. La expresión de terror en su rostro me hizo desear que fuese un error de percepción, pero un ligero susurro llegó hasta nosotros, como un canto lejano. Ven a mí», resonaba dulcemente, pero había un trasfondo helado que hizo que mi piel se erizara. «No dejes que te atrape», dijo mi abuela con una urgencia que desbordaba de sus ojos. «Si no sabe que estás aquí, tal vez podamos». Su voz se extinguió con un sonido repentino. La puerta comenzó a temblar otra vez, esta vez con más rabia. «No», grité, manteniéndome firme tras la puerta. Era una batalla entre mi instinto de supervivencia y la sensación de que, tal vez, había respuestas esperando al otro lado. Pero, ¿a qué costo? La cerradura crujió. La puerta se había debilitado. «Ayúdame», era la última súplica que escuché. Mi abuela estaba a un lado de mí, con sus ojos fijos en algo detrás de mí, un horror que solo ella parecía ver. Sin pensar, miré por encima del hombro, pero no había nada. Solo la oscuridad anclada en la habitación. «¿Qué sucede, abuela?», pregunté, buscando la razón detrás de su terror. En ese momento, vi su rostro transformarse, su expresión congelándose en una mezcla de pánico y autoprotectora. «Ve. Es tu única oportunidad», gritó, empujándome hacia atrás, tan fuerte que casi caí. La puerta se hizo más fuerte, y sentí que la presión del pánico me abrumaba. De repente, se escuchó un grito escalofriante que atravesó toda la casa, un aullido que se midió en dolor y desesperación.
La puerta estaba a punto de ceder. No lo puedo detener. Tienes que irte. Cuando la puerta se abrió de par en par, vi una sombra desenfrenada, borrosa y sin forma, avanzar por el umbral. Y ahí, en una fracción de segundo, me di cuenta de que ya no había vuelta atrás. Capítulo 6. El aire frío me envolvió como un manto helado al cruzar el umbral. La sombra pasó bailando entre luces y oscuridad, y un impulso visceral me llevó a retroceder. Pero ya era demasiado tarde. Estaba atrapado en su estela, observando a mi abuela. Ella se estaba desvaneciendo tras la puerta, gritando, argumentando con lo que fuera que se acercaba. Mamá, no, me encontré gritando, pero el eco de mi voz fue devorado por un silencio más profundo. La casa parecía haber comenzado a temblar, cada tabla crujía bajo el peso de un empeño oscuro. La sombra se agrandó, era como un ente que respiraba, tomando vida con cada movimiento. ¿Quién eres? ¿Qué quieres?, pregunté, aunque la respuesta ya revoloteaba siniestramente en mi mente. Recordé los cuentos que me había contado mi abuela sobre la mujer que se perdía entre los ecos delgadas memorias familiares, la figura se detuvo y el aire se cargó de un chillido sordo. Una voz surgió de la penumbra entre susurros, como si el sonido mismo estuviera tratando de escapar. Elena resonó, arrastrándose entre las paredes, transformándose en un grito ensordecedor. No, 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 repetía, cerrando los ojos con fuerza. Desearía no haber oído el nombre. No quería pensar en lo que eso significaba. Sin embargo, la visión de la sombra era demasiado fascinante y aterradora. Reconocí su contorno, una forma que me era vagamente familiar. El escalofrío se intensificó, un escalón más allá de lo que podía soportar. Con cada latido de mi corazón, el lugar cobraba vida. Las paredes parecían cerrarse sobre mí, y cada objeto en la habitación tempranamente había cobrado un brillo oscuro, como si fueran testigos de un ritual olvidado. Miré a mi alrededor, buscando una salida. Fue cuando observé algo a mis pies, un viejo baúl, cubierto de polvo y telarañas. Sin saber por qué, lo abrí. Dentro había objetos familiares, retratos, cartas arrugadas, cada uno portador de una historia olvidada. Sin embargo, entre ellas, algo captó mi atención, un pequeño espejo de mano, su reflejo liso y brillante me llamaba con un susurro. Me acerqué, la sombra acercándose más, ahora con voz y forma, serpenteando entre los objetos. No lo hagas, ladró mi abuela desde el lado opuesto de la puerta, mientras su sombra se estiraba, extendiendo brazos que parecían buscar el apoyo de su nieto. Tomé el espejo, sintiendo un tirón en mi interior. A medida que mis dedos se posaban sobre su superficie, vio destellos de recuerdos, la risa de mi madre, las historias murmulladas de la abuela, momentos de ternura antes de la tormenta. Todo lo que había intentado olvidar regresaba a mí, reviviendo la angustia de las noches de tormenta, de los gritos apagados. No la mires, gritó mi abuela, pero el instante ya había pasado. La sombra atravesó el espejo y se expandió, arrojando una luz intensa que cubrió la habitación. Me encontré en una red de opciones, y de repente, el tiempo pareció detenerse. Sabía que algo iba a cambiar. Eres parte de esto. Ven a mí, dijo la sombra con una fuerza abrumadora. La tentación era real, pero mi abuela estaba allí, atrapada entre la esperanza y el terror. En ese momento, comprendí que la decisión que estaba a punto de tomar no solo me afectaría a mí, sino también a ella. El espejo comenzó a vibrar, y un sonido envolvente atravesó el aire que llevé en los pulmones. Antes de que pudiera decidir, una nueva revelación me golpeó como un rayo. Había algo más, una pieza crítica que entendí en ese instante. La sombra no era solo un eco ni un monstruo que había llegado de la nada, era parte de nuestra historia, y estaba lista para ser desenterrada. Ya no puedo quedarme aquí, pensé, mientras la luz se intensificaba, y mi abuela gritaba mi nombre. Necesitaba hacer una elección que podría liberar a mi familia del pasado o condenarlos a la eternidad. Sin tiempo que perder, levanté el espejo con fuerza, preparándome para confrontar lo que sea que estaba a punto de suceder. Capítulo 7. El espejo resplandeció en mis manos, un portal a lo desconocido que destilaba tanto miedo como fascinación. En ese instante, comprendí que no regresaría sin enfrentarme a lo que había quedado oculto durante tanto tiempo. La sombra,
ahora siseante, se acercó aún más, su forma retorcida palpitando con energía oscura. «Ven con nosotros», volvió a susurrar, como si cada palabra curvase la realidad misma. La voz era melódica, pero cargada de una ansiedad que retumbaba en mis oídos. Sentí como el aire se tornaba pesado, mis pies anclados a la tierra mientras la luz del espejo pulsaba a mi alrededor. A través de su brillo, vi los rostros de mi familia desdibujados en un paisaje de sombras. La imagen de mi madre, sonriendo, se entrelazó con la del horror, su expresión volátil y llena de tristeza mientras la mujer de los cuentos tomaba forma en el fondo. Todo lo que había barricadeado en mi mente se erguía ahora frente a mí, listo para ser enfrentado. «Suéltalo», gritó mi abuela, sus ojos llenos de lágrimas. Pero el eco de su voz se perdía, disolviéndose en la vorágine que me rodeaba. Mi decisión anidaba en el fondo de mi ser. Liberarme de ese ciclo de miedo o sucumbir a la atracción de las verdades enterradas. El espejo vibró con un nuevo impulso, y de su interior emergió una figura. Era una mujer, no del todo definida, pero su mirada me atravesó como un cuchillo. La sombra se movió detrás de ella, las facciones deformándose en un rostro familiar pero extraño. Era como una de las mujeres de nuestras historias, había vivido y había sido olvidada. «Elena, ven a casa», susurró, la voz un susurro envolvente que me ofrecía memorias que había anhelado pero temido. Pude sentir la conexión, un hilo invisible que nos unía, una historia común que se había desvanecido en el tiempo. Pero, a medida que la imagen se hacía más nítida, el terror me asaltó. ¿Qué pasaría si la mujer no era quien decía ser? «No te atrevas», mi abuela gritó de nuevo, desesperada. La fuerza en su voz pareció romper el hechizo, y la figura titubeó, como si la duda también la devastara. Ese momento de confusión me dio la coraje que necesitaba. Con el corazón acelerado, bajé el espejo y lo utilicé como un escudo, enfrentando la sombra. «No me puedes llevar». «No tengo miedo», grité, aunque mi voz temblaba un poco. Era una afirmación más para mí que para la entidad que se retorcía ante mis pies. La luz del espejo se intensificó aún más, iluminando la habitación, y sentí la tensión en el aire como si todo estuviera a punto de explotar. Miré a mi abuela, ella estaba atrapada, pero aún llena de esperanza. Necesitaba mostrarle que nada estaba perdido, y fue entonces cuando vi la clave, un acontecimiento olvidado en el rincón más oscuro de mi memoria. «Tú no eres mi madre, ni mi abuela. Eres un eco del pasado que ya no puede detenernos», afirmé, sintiendo una oleada de poder mientras las palabras salían de mi boca. La sombra pareció retroceder, como si mi declaración tuviese un peso real en ese espacio. La luz se volvió casi cegadora, y su grito resonó como una tormenta. Pero aferré el espejo con más fuerza y grité: «Regresa a donde perteneces». Un viento repentino azotó la habitación, llevando consigo fragmentos de lo que antes había sido, como si el velo entre mundos se estuviese rasgando. La sombra tembló, y por un momento, su rostro se desvaneció, dejando ver lo que ocultaba, el dolor de generaciones pasadas. El espejo se iluminó intensamente, y su fulgor me abrazó con una claridad que trajo consigo una verdad que jamás habría imaginado. Sin embargo, el tiempo se paralizaba, y sentí que la batalla apenas comenzaba. Sin embargo, la bruma oscura comenzó a retirarse, dejando solo el eco de lo que había sido. En ese momento, supe que el enfrentamiento no terminaba aquí. La historia aún exigía explicaciones, y la mujer que había despertado estaba lejos de irse. ¿Qué será lo siguiente?, me pregunté, preguntándome si había tenido éxito en mi enfrentamiento o si algo más estaba por venir. Capítulo 8. El brillo del espejo comenzó a desvanecerse, pero su luz aún dejó una marca en el aire, como un susurro persistente de lo que había ocurrido. La habitación quedó en silencio, un silencio en el que cada respiración sonaba estruendosa. Mi abuela se acercó lentamente, su rostro reflejando una mezcla de alivio y miedo. «¿Lo lograste, Elena?», preguntó ella, su voz temblando ligeramente. No estaba segura de qué responder. Mi enfrentamiento había sido más que un simple acto de valentía, había tenido una conexión real con algo que había estado oculto en nuestras vidas por generaciones. «No sé», respondí, aún sosteniendo el espejo con ambas manos, como si pudiese desvanecer cualquier remanente de lo que acababa de enfrentar. «Siento que solo fue el comienzo».
Mi abuela miró el espejo. Ese objeto siempre ha traído más caos que claridad, dijo, sus ojos centelleando con la preocupación. Debemos deshacernos de él. El temor erizó cada pelo de mi cuerpo. ¿Y si al hacerlo también deshacía la oportunidad de entender lo que había sucedido? No podemos tirarlo. Necesito saber más, insistí, atrapada en mi propia necesidad de descubrir el pasado. Después de todo, las respuestas estaban allí, en el espejo, esperando ser reveladas. Pero no sabes lo que podrías desatar, replicó mi abuela, pero su voz se hacía más tenue al ver el fuego en mis ojos. Comprendía su preocupación, pero ignorar la sombra que había amenazado a nuestra familia no era una opción. Mientras hablábamos, una corriente de aire helado recorrió la habitación. Miré hacia la puerta y vi que se estaba cerrando lentamente, como si una fuerza invisible la empujase. No podía ser solo un juego de luces o la corriente. El espejo, ahora atenuado, parecía palpitar débilmente en respuesta a la inquietud en el ambiente. ¿Qué fue eso?, preguntó mi abuela, su voz helada por el miedo. Creo que algo más sigue aquí, respondí, con el corazón latiendo con fuerza. Todo se sentía extraño, y la conexión con la mujer del espejo siguió al acecho en la parte posterior de mi mente. Fue entonces que el espejo, aunque tenue, proyectó unas de luz hacia el suelo, iluminando algo. Me agaché y vi un pequeño objeto, un medallón antiguo. Mis dedos lo tocaron y sentí un escalofrío, como si la historia fluyese a través de él. «¿El medallón?», exclamé. Era familiar. Había visto ese objeto en las fotografías viejas de mi abuela. ¿De dónde salió? Ese medallón pertenecía a tu bisabuela. Se perdió durante generaciones, dijo ella, con una mezcla de sorpresa y temor. Siempre se decía que era un talismán. Protegía a quien lo llevaba. Mi mente zumbaba. ¿Podría ser que el medallón tuviese una historia que contar? Mientras la examinaba más de cerca, sentí una presencia. Los vientos comenzaron a aullar afuera, algo se movía tras las sombras, y la atmósfera se volvió más densa. Todo en mí gritaba que debía alejarme de ahí. «Elena, no lo toques», gritó mi abuela, pero ya era muy tarde. La luz del medallón comenzó a brillar intensamente, haciéndome perder la noción de lo que me rodeaba. En ese instante, supe que no podía dar marcha atrás. Estaba a punto de cruzar otra frontera del misterio, una frontera que podría cambiarlo todo, y entonces, me di cuenta, no solo de que el peligro acechaba, sino de que quizás, en el fondo, yo también formaba parte de esa historia que se negaba a permanecer en el pasado. Sin más advertencia, la habitación se sumergió en la oscuridad, las sombras danzando como si tuvieran vida propia. Aquel oscuro encuentro apenas comenzaba. Capítulo 9. La oscuridad fue como un manto pesado, envolviéndonos en un silencio abrumador. Sentí que el medallón vibraba intensamente entre mis manos, como si latiese junto a mi corazón. A medida que la luz crecía, también lo hacía la sensación de que algo más estaba presente, aguardando en la penumbra. «Elena». La voz de mi abuela sonaba distante y desesperada, pero mis ojos estaban fijos en el brillo del medallón. Las sombras danzaban, tomando formas que reconocía vagamente. Recordé las historias que mi abuela contaba sobre la mujer del espejo, sobre sus secretos y su trágico destino. Ahora, parecía que esas historias estaban cobrando vida frente a mí. «No puedo soltarlo», murmuré, casi sin poder mover los labios. Las figuras dentro de la oscuridad se acercaban, y una de ellas empezó a tomar forma. Una mujer con rasgos familiares, casi como un eco de mi propia belleza, se perfilaba entre la negrura. «Soy yo», susurró, pero su voz era como un eco lejano. «Soy parte de ti». La carne se me heló. «¿Quién eres?», logré articular, sintiendo la desesperación de mi abuela detrás de mí, pero mi curiosidad era más fuerte que el miedo. «Soy el legado que llevas. La razón de tus pesadillas y tus sueños. He estado atrapada debido a las decisiones del pasado», explicó la mujer, sus manos extendidas, como si quisiera tocarme. Podía ver el dolor en sus ojos, una tristeza que resonaba en lo más profundo de mí. «No entiendo», le respondí, aún a la espera de que este encuentro fuese un sueño que se desvanecería. Entonces vi el reflejo del medallón en su pecho.
¿El medallón pertenece a ti? La mujer inclinó la cabeza, y un destello de luz iluminó aún más su rostro. Es nuestra conexión. Un talismán de protección y un recordatorio de nuestra historia. Ha estado perdido porque la familia decidió ocultar la verdad. No sabía si creerle, pero sentí que cada palabra resonaba con una verdad que nunca había comprendido del todo. Si tú eres parte de mí, ¿por qué no puedes estar en paz? No puedo hasta que entiendas lo que sucedió. Hasta que rompas el ciclo, respondió, y su imagen comenzó a desvanecerse. Debes liberarme. Debes mirar dentro del espejo. Justo en ese momento una ráfaga de viento llenó la habitación. Mi abuela gritó, y la luz del medallón pareció abarcar todo, absorbiendo las sombras en su luminosidad. Todo se volvió confuso, como si el tiempo y el espacio estuvieran colisionando. Elena, ven aquí, me llamó. Su voz sonaba más urgente, me aferré al medallón, luchando entre el deseo de seguir la llamada de la mujer y el temor de lo que podría suceder. Entonces, un grito desgarrador rompió el aire, era mi abuela. La imagen de la mujer retrocedió, llevándose el brillo. La habitación se volvió a llenar de oscuridad, pero el eco de su voz seguía ahí, resonando en mi mente. Elena. No mires atrás. Un temor helado recorrió mi cuerpo. Me volví rápidamente hacia el ruido, y ahí, en la penumbra, vi lo que me heló la sangre. Una sombra oscura, una forma indistinta, avanzaba con determinación. Comprendí que no podía quedarme inmóvil. La historia de mi familia no solo estaba detrás de mí, estaba justo frente a mí, lista para reclamarme. Con cada fibra de mi ser, supe que debía enfrentar lo que venía, pero también que el medallón podría ser la clave para entender el horror que acechaba en las sombras, y así, mientras el viento ululaba, me preparé para el próximo desafío. La búsqueda de la verdad apenas comenzaba. Capítulo final. La oscuridad estaba viva, como un organismo que respiraba con lentitud, cada movimiento cargado de promesas y amenazas. Estaba atrapado entre el eco de mi abuela llamándome y la figura borrosa que emergía desde la penumbra. Cogí el medallón con fuerza, sintiendo su energía pulsante. ¿Podría protegerme? La sombra seguía acercándose, su forma retorciéndose y expandiéndose en la oscuridad. Aléjate de ella, grité, sin saber realmente a quién me dirigía. Pero la entidad se detuvo momentáneamente, y en ese instante, recordé la advertencia de mi abuela. Este no era un ser más de la familia, sino algo más profundo, más antiguo. La hembra de mi historia ancestral que nunca se había ido. Entonces, el medallón brilló con una luz intensa, como si respondiese a mis convocaciones. Deseaba que me guiase, que desbloqueara las puertas del pasado. Las imágenes comenzaron a formarse en mi mente, mis antepasados, la historia de la mujer cuyas sombras me acechaban, de Elena. Todo lo que había intentado olvidar regresaba como una marea, un susurro familiar emergió entre los ecos, míralo, solo así lo entenderás. Con unos pasos temerosos, levanté el medallón y contemplé su reflejo. Lo que vi me hizo retroceder. En lugar de mi propia imagen, vi a la mujer que había estado atormentando mis sueños, su mirada anhelante y triste. Soy parte de ti, y tú de mí, susurró, sus labios moviéndose como si el tiempo hubiera retrocedido. Las historias no contadas comenzaron a fluir, el dolor que había llevado y los secretos que habían quedado enterrados. De repente, recordé las cartas, las promesas de mi abuela, todo lo que había significado ese rancho, un impulso me abrumó. No puedes atraparme. No más, dije, alzando el medallón como un escudo. En respuesta, la sombra se detuvo, como si se viera sorprendida por mi resolución. Sentí que la conexión se intensificaba, cada decisión que había tomado resonando en el aire, la figura titubeó. Nosotras somos lo que nos une. No puedes huir de tu legado. Solo puedes liberarlo. La luz del medallón comenzó a proyectarse hacia la sombra, iluminando sus bordes difusos. Regresa a tu forma, pedí, mi voz clara en el silencio. Nuestras historias no están terminadas, y no deben ser borradas. La sombra, vacilante, parecía luchar contra la luz. Sé que tienes miedo, pero encerrar la verdad no es el camino. Te necesitamos para romper el ciclo.
Las palabras estaban cargadas de una energía que palpitaba en el aire, como si el mismo rancho reclamara sus recuerdos. Asentí, aunque el miedo aún persistía en el fondo de mi ser. Está bien, mostraré mi verdad. Pero también haré que el pasado no tenga más poder sobre mí. Con una respiración profunda, avancé. La luz del medallón creció, abarcando toda la habitación, envolviendo a la sombra que lentamente comenzó a tomar forma humana. La imagen de Elena se dibujó en el aire, tan real y tangible que sentí que podía alcanzarla. Ahora, sé libre. Arrastra tus sombras al amanecer, dije, y el aire vibró con mi declaración. La figura de Elena obvió su forma oscura, uniendo su luz con la del medallón. Gracias, finalmente podré descansar, dijo, antes de desvanecerse en un destello. La habitación quedaba detrás de mí, vacía y silenciosa. El peso en mi pecho se desvaneció. La sombra que había acechado a mi familia durante tanto tiempo había sido liberada. Pero al mirar hacia atrás, me di cuenta de que la historia no había terminado por completo. ¿Y ahora qué?, me pregunté, sosteniendo el medallón en mi mano. Aquí estaba, sin explicaciones claras. Solo una sensación imprecisa de que había más que descubrir. ¿Cuáles de mis propias sombras eran aún invisibles? Me volví hacia la puerta del rancho. Había tanto mundo afuera, tanto por explorar. Tal vez mi abuela aún esperaba respuestas, o tal vez esos secretos permanecen mejor guardados, esperando a que la próxima generación vuelva a desenterrarlos. Pero había una cosa clara, esos misterios no tenían por qué dominarnos. Y, mientras continuaba mi camino, el medallón brillaba suavemente, como recordatorio de que todas las historias, incluso las más oscuras, siempre buscan la luz. Nunca he vuelto a ese pueblo. A veces, me pregunto si las sombras aún persisten en el rancho. Pero, en el fondo, sé que hay historias que siempre se cuentan, solo debemos atrevernos a escucharlas.